¿Qué andan perdidos? Hoy tengo que contar cómo perdí todos mis ahorros en una sola noche. Contexto: primer año en el que emprendí y había ahorrado durante todo el año la suma de $3.000, que era para mí muchísimo. Y no tuve mejor idea que hacer un baile. Yo soy de Uruguay, entonces el baile lo hice en la ciudad del Chuy, por facilidad de regulaciones y porque me daban todo preparado en donde alquilaba el boliche. Entonces me dispuse a armar tremenda fiesta en donde esperaba 800 personas. Armé las redes sociales del boliche, contraté el personal y empecé a armar lo que iba a ser tremenda fiesta. Ahora, ¿ustedes saben lo que es ahorrar dólar por dólar durante todo un año y perderlo en solo una noche? Yo tenía cero experiencia en armar fiestas. Entonces todo lo que hice lo hice al tuntún, con suposiciones que yo mismo hacía. Gasté un platal en la organización general prometiendo que iba a pagar. Por ejemplo, llevé una banda de Montevideo, les prometí que le iba a pagar allá. El local que había alquilado también lo iba a pagar después de la fiesta. Y así con un montón de cosas más que me permitieron armar toda una estructura enorme, la cual después tenía que pagar. ¿Cuál fue uno de los errores más grandes que cometí? No invertí en marketing. Habré invertido lo básico en publicidad de Instagram y Facebook y eso, pero la realidad es que no se movió mucho. También le pagué a una persona con una motito de esas que pasan por los barrios del interior anunciando el evento que iba a haber, pero la realidad es que no lo escuché ni una vez al tipo y yo estaba en la ciudad. Entonces ya empezando por eso me tendría que haber dado cuenta que no iba tan bien la cosa. El tema es que gran parte de la plata que tenía ya la había invertido y ya estaba metido en el negocio. Entonces llega el día de la fiesta y no habíamos vendido ni siquiera 2 entradas anticipadas. Y a mí ya me empezaba como que a apretar un poquito el calor. Llega la noche, la hora de la fiesta, y algunas personas se empiezan a caer, pero el boliche se veía re vacío. A las 2 de la mañana, cuando se supone que el boliche debería estar lleno, habían solo 200 personas. Y ojo, 200 es un montón de gente, pero cuando invertís tanto proyectando 800 personas, 200 no van a cubrir el gasto de 800. Y acá me pasó algo en donde tuve mucha suerte. Una de las cosas que había prometido pagar después de la fiesta era el alcohol. Y no un alcohol a concesión como dan en la mayoría de las fiestas. Yo compré el alcohol con la promesa de después pagarlo. O sea, si sobraba alcohol me lo iba a quedar. Y como yo nunca fui de tomar alcohol, no me di cuenta cuánto podían tomar 800 personas en alcohol. Para mí 800 personas podían tomar X cantidad de alcohol en esa noche. Y para mi sorpresa, esas 200 personas que fueron tomaron como la mitad de lo que yo suponía que iban a ser las 800. Tomaron el doble de lo que yo pensaba que tomaba cada persona. Y eso levantó un poquito la ganancia de la noche. La banda que contraté fue al baile, tocó. Y cuando terminaron de tocar les tendría que haber pagado, ponele 60.000 pesos y les pagué 40.000 pesos uruguayos, que en ese entonces eran $1.500. La banda se va, ya queda lo último de la fiesta. Y habían 2 barras principales, una que atendía un amigo y una que atendía un barman que yo había contratado. En la que atendía el barman, que era una barra de tragos, se habían hecho aproximadamente 25.000 pesos, unos 700 y algo de dólares. Y en la barra que atendía mi amigo se habían hecho más o menos $2.000. Pero claro, esto sin contar todos los gastos que estaba teniendo en ese momento. Todo el personal, el alquiler de boliche, etcétera, etcétera. Cuando faltaba una hora para que terminara la fiesta, me di cuenta que efectivamente no iba a tener la cantidad de dinero necesario para pagar todos los gastos. Se lo comento a mi mejor amigo que estaba atendiendo una de las barras, a lo que él muy sabiamente me dice: bueno, si no vas a tener para pagarle al dueño del boliche, pagale a todos los patobicas que contrataste, que eran 8, porque ellos conocían al dueño del boliche y en caso de que se armara algún problema, las personas de seguridad iban a estar del lado del dueño. Entonces fue lo que hice, agarré parte del dinero y le pagué a todo el personal que estaba ahí, tanto seguridad como personas que trabajaban en la barra, DJ, y se fueron. Y acá llega el momento del problema. No tenía el dinero suficiente para pagar el local. Cuando se lo manifiesto al dueño del boliche, se puso como loco. No nos quería dejar ir, obviamente. Entonces yo le propuse 2 cosas. La primera, terminar de pagarle en ese mes, mandarle todo el dinero que le debía. La segunda, pagarle con todo el alcohol que me había sobrado para no quedarle debiendo nada. Por supuesto, él no quería, se puso como loco, cerró el baile y dijo que de acá no sale nadie hasta que me paguen todo lo que me debe. Cosa que yo entiendo porque en ese momento yo le estaba debiendo a él. Incluso le pagué a la banda antes de priorizar al dueño del baile. Pero tenía 20 años, entonces hice lo que pude. Cuestión que la cosa se puso muy turbia y la mano derecha de él, que había quedado a cargo del boliche, fue el que me termina dando la chance esta de terminar pagando con el alcohol. Me lo tomaron un precio bajísimo, pero finalmente le pagué con todo el alcohol que tenía y nos dejaron ir. Y recién cuando salgo del boliche, a las 6 de la mañana, me doy cuenta que no tenía dinero ni para pagarle a mis amigos que me habían ayudado, ni siquiera para echarle nafta al auto para volver a mi casa. Entonces me quedé en la casa de un amigo en la ciudad, muerto en vida. Cuando me fui a acostar estaba muerto. Al otro día me levanto deseando que fuera un sueño, o una pesadilla mejor dicho, y no tenía ganas de nada. O sea, había perdido todos mis ahorros, no tenía plata ni para comer, literal. Salí a caminar para pensar un poco, llamé a mis padres y les conté a mi madre por un lado y a mi padre por otro lo que me había pasado. Bueno, mi madre estaba tristísima. Obviamente ver perder todos los ahorros a su hijo debe ser feo. Pero cuando le estaba contando a ella me vino como una sensación, una especie de intento de animarla a ella también para que no se pusiera tan triste por mí. Y pasé de estar triste a estar agradecido. Concretamente le dije: mira, yo probablemente perdí todos mis ahorros y me va a costar levantarme de esto, pero me voy a levantar. Tengo las 2 piernas, tengo los 2 brazos, tengo mi cuerpo entero, tengo salud, lo voy a volver a hacer. E increíblemente, en ese intento de animarla, me animé a mí mismo. Fui consciente de la suerte que tenía por simplemente tener salud. Y en este consuelo que encontré, declaro mi primer verdad. Podés perder todos tus ahorros, pero si tenés salud podés volver a construirlo
muchísimas veces. Incluso hay estudios que dicen que las personas más millonarias del mundo estuvieron en bancarrota muchas veces. Ese día pedí plata prestada para cargar mi auto y me fui a mi casa, a 500 kilómetros de donde había hecho la fiesta. Mi auto estuvo estacionado enfrente de mi casa 2 meses, mientras esperaba que mi emprendimiento empezara de nuevo porque es un emprendimiento estacional. En diciembre y en enero no funciona. Segunda clave que te quiero transmitir es que me senté inmediatamente cuando viví este fracaso y anoté una lista de 30 puntos de lo que había aprendido con toda esta experiencia. Esos puntos me acompañaron durante mucho tiempo en mi libreta y me ayudó incluso a darme cuenta que había hecho una especie de curso intensivo de cómo armar una fiesta o de cómo no hacer las cosas. Te comparto 3 errores de esa lista que anoté. El primer error es que no tenía conocimiento ninguno sobre armar una fiesta, o sea, desconocimiento total en ese rubro. Error número 2 es que no escuché a las personas que sabían sobre eso, porque el dueño del boliche me dio un par de tips, pero en mi arrogancia de querer organizar todo solo, no lo escuché. Incluso hasta llegué a pensar que quería sabotear un poco el baile, pero no tenía ningún sentido. Y el punto número 3 es que me asocié con una persona local, la cual me iba a ayudar a organizar el baile, que tampoco tenía experiencia ninguna, o sea, socio estratégico cero. De repente esto lo hacía y podría haber salido muy bien, pero con varios errores así no tenía muchas posibilidades. Mirándolo ahora en el tiempo, o sea, lo miro hasta con un poco de gracia y como no duele tanto. Pero en ese momento créeme que estaba liquidado, estaba muerto. Mi conclusión final es la siguiente. Si estás pensando en hacer algo, si tenés realmente muchas ganas de romper tus propias barreras mentales, por ejemplo, renunciar a tu trabajo para emprender en otra cosa, o jugártela con todo tu dinero, con la misión de querer triplicarlo como yo quería hacer, muy probablemente te convenga hacerlo. Y vos acá decís, para. Me acabas de decir que perdiste todos tus ahorros, que te fue pésimo, que no tenías ni plata para comer y me estás diciendo que igualmente lo haga. Sí, y te voy a decir por qué. Cuando te pasan este tipo de cosas, te das cuenta que aunque pierdas todo tu dinero, no es el final del mundo. Y podés volver a empezar de cero. Si tenés amigos y alguien de tu familia, un plato de comida no te van a negar. Ese tiempo yo ya vivía solo y comí lo básico, tipo arroz y atún durante mucho tiempo, bueno, durante 2 meses. Pero cometer ese error y jugármela así me dio la pauta de que yo soy capaz de volver a levantarme si le erro. Y ese punto me llevó a tomar determinadas decisiones durante toda mi carrera como emprendedor. Decisiones que salieron bien, pero por jugármela. Entonces, para terminar este video, si estás pensando en jugártela, hacelo. Si jugártela no pone en riesgo tu vida, el juego sigue. Gracias por ver hasta el final, suscríbete a mi canal y te veo en el próximo video. Perdido.